Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos ponemos toda nuestra confianza, temiéndolo todo de nuestra fragilidad, esperándolo todo de vuestra bondad. Ser el único objeto de nuestro amor, el protector de nuestra vida, el sostén de nuestra debilidad, la reparación de nuestras faltas, la seguridad de nuestra salvación y nuestro refugio en la hora de la muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Sagrado Corazón de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, vamos a hablar ahora del segundo mandamiento. No tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Okay? Y cada mandamiento tiene el aspecto positivo y negativo, que prohíbe y que manda. Entonces, empezando con lo que prohíbe, el segundo mandamiento, pues eso es lo más obvio, porque así dice el mandamiento. No tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Okay? Pero ¿qué significa vano? No sabemos si estamos usando su nombre en vano. Necesitamos saber qué es. Ligero, ¿ok? ¿Cómo? Sin sentido. Sin sentido. Es como inútilmente, ¿no? Inútilmente, sin respeto, sin la debida reverencia. ¿Okay? Entonces este mandamiento prohíbe hablar irreverentemente de Dios y también tomar votos contra la ley. ¿Okay? Entonces, lo más grave contra este mandamiento, ¿okay? Es la blasfemia. Blasfemia. Fue por blasfemia que crucificaron a Jesús, según los judíos. ¿Okay? Entonces, blasfemia son palabras contumeliosas en contra de Dios. Por eso es tan grave. De hecho, toda blasfemia en su naturaleza es grave y es el peor de los pecados contra la virtud de la religión. ¿Okay? Porque religión es la virtud por la cual pagamos una deuda, o tratamos de cumplir con la deuda que debemos a Dios, justicia hacia Dios. Entonces lo que le corresponde a Dios, más al fondo, es tratarlo con respeto. Entonces si hablamos sin respeto de Dios, pues puede ser muy grave. ¿Okay? Tenemos que hacer unas distinciones. Entonces, blasfemia puede ser directa. ¿Okay? Es cuando intencionalmente hablamos con desprecio, con malicia contra Dios. ¿Okay? Puede ser también indirecta. Y es más bien cuando hablamos sin cuidado, pero diciendo cosas que ofenden o faltan respeto a Dios. ¿Okay? Entonces, aquí hay pues una cuestión interesante, porque hay costumbres en diferentes culturas, ¿no? Por ejemplo, para mí es sorprendente como en español nadie ve problema cuando decimos Dios mío. ¿Okay? Porque en inglés la costumbre, no sé, somos más rigurosos, es interesante, porque nos enseñan desde chiquito que no podemos decir eso, ¿no? Que no podemos mencionar a Dios aparte de pues una oración o de hablar seriamente de Él. Yo me acuerdo de enseñar eso en la escuela a los niños y el ejemplo que les ponía era eso, ¿no? ¿Cómo sentiríamos si alguien empezó a utilizar tu nombre como expresión de enojo, ¿no? De que pegamos el pie y exclamamos ¡ay, Álvaro! ¿No?
Sí. Entonces, es como una falta de respeto en cierto sentido. Entonces, en español no tiene el mismo sentido y tal vez lo podemos entender como si podemos exclamar a Dios o invocar a Dios en las angustias de cada día con un sentido de oración. Si estamos acostumbrados a siempre hablar de Dios y a Dios con respeto, entonces puede ser como algo cariñoso, ¿no? Como el uso de apodos o algo así, cuando lo invocamos en cosas pues, de poca importancia, pero yo creo que de todos modos tenemos que tener mucho cuidado, ¿okay? Porque pues si comparamos nuestro uso del nombre de Dios con el respeto que tenían los judíos, que ni pronunciaban el santo nombre de Dios que reveló a Moisés, ponían otra palabra, porque ni siquiera lo escribían. ¿Okay? Entonces debemos de tratar de cultivar más respeto para el nombre de Dios. Y otras cosas que pueden caer en eso son bromas impiedosas. Okay? Cuando bromeamos sobre temas de religión, realmente pues hay cierto sentido de humor que es aceptable, pero otra vez con mucho cuidado, porque cuando hablamos de cosas sagradas debemos de tener cierta gravedad. Y es interesante, en otros países, también con raíces católicas, que la blasfemia, las blasfemias peores son palabras sagradas, ¿no? Creo que esto pasa en España, ¿okay? También en Quebec, en francés. Okay, me han dicho que la palabra peor que tienen es la palabra para el sagrario. Y también ¿hostia? Para... ¿Cómo? ¿Hostia? No, en francés. ¿Ah, en francés? Sí, no sé cómo es, pero también para el cáliz. Entonces... Pero en Barcelona usan mucho la palabra hostia. Ah, ya, ajá. En España, en Barcelona. Toda España. No, bueno, más de Miguel. En Madrid también. Sí. Pero en Barcelona dicen hostia. Sí, pero fíjense que eso es el resultado de no poner respeto en el uso de esas palabras, ¿no? Y va empeorando hasta que esas palabras que son de tanta dignidad se convierten en maldiciones. ¿Okay? Entonces tiene una gravedad aún más. No es simplemente maldecir a alguien, pero es maldecir con una palabra sagrada. ¿Okay? También hay blasfemias heréticas. ¿Okay? Es obvio, porque eso es cuando la blasfemia incluye una contradicción a la doctrina. ¿Okay? Y luego hay blasfemias imprecatorias. Es cuando pues pedimos a Dios que maldiga a alguien o que haga algo mal a otra persona. ¿Okay? Por ejemplo, pues es una blasfemia en inglés, por ejemplo. Gracias a Dios no estoy acostumbrado a todas las blasfemias en español, pero en inglés, que en enojo alguien puede decir, ¿no? Que va al infierno, que vayas al infierno, ¿no? Pero eso es una blasfemia porque estamos deseando algo que es... ¿Quién puede mandar a alguien al infierno? Dios. Entonces estamos deseando que Dios haga algo horrible a otra persona, ¿no? Entonces es tipo de blasfemia. ¿Okay? Y desafortunadamente estamos muy acostumbrados hoy en día a escuchar muchas blasfemias y tal vez no
no prestamos mucha atención. Okay, dicen que Santo Domingo Sabio, que cuando escuchaba una blasfemia, se acostumbraba a echar una pequeña oración. Bendito sea el nombre de Dios, ¿no? Hacer en ese momento una reparación y como poner una cruz sobre su corazón, ¿no? En reparación de la blasfemia. Y en otros tiempos tomaba muy en serio la blasfemia. Eso es una cita del Código Penal español. El que blasfemare por escrito y con publicidad o con palabras o actos que produzcan grave escándalo público será castigado con arresto mayor y multa de 30,000 a 150,000 pesetas. Serán castigados con las penas de 1 a 10 días de arresto menor y multa superior a 1,500 pesetas e inferior a 30,000 los que profieren blasfemias por medio de palabras que no produzcan grave escándalo público. Y de acuerdo con el diccionario de la Real Academia, se entiende por blasfemia toda palabra injuriosa contra Dios, la Virgen o los santos. Y hablando más ampliamente, también incluimos todo sagrado, ¿no? Contra artículos sagrados, ministros sagrados. Todo eso cuenta como blasfemia. También se considera parte de blasfemia el que hace injuria a la palabra de Dios por todo aquel que distorsiona la Sagrada Escritura de su recto y legítimo sentido a perversos dogmas y herejías. Acerca de esta maldad nos avisa el príncipe de los apóstoles diciendo: hay algunas cosas difíciles de entender, de los indoctos e inconstantes pervierten, como también las demás escrituras para su perdición. Okay. Y hasta en el Antiguo Testamento, cuando habla de la blasfemia o de toda ofensa contra el segundo mandamiento, viene con una amenaza, ¿no? Dice: porque no tendrá el Señor por inocente al que tomare en vano el nombre de su Dios y Señor. Okay. Okay. Esa es una consideración o juicio moral de suyo. Este vano empleo del nombre santo de Dios es pecado, aunque no suele pasar de venial por tratarse de una irreverencia leve, pero podría ser mortal si el ejemplo de esas fórmulas irreverentes fuese expresión de desprecio de Dios, pecado gravísimo, o de ira contra Él por los castigos divinos, o fuese motivo de escándalo para los demás, de irritarles haciéndoles blasfemar, etc. ¿Okay? Eso me tocó, yo creo que cuenta como blasfemia. El sábado en la misión, una persona obviamente muy enojado con Dios se acercó, asomó de lo que estábamos haciendo y me habló y me preguntó: ¿eres uno de los sacerdotes violadores? Y le dije: ¿qué? Perdón. Sí, todos los sacerdotes abusan a los niños. Perdón, Señor, pero nunca he abusado a ningún niño, y ni la mayoría de los sacerdotes. Pero obviamente su intención era hablar en contra del sacerdocio. Entonces es un tipo de blasfemia. Ok, preguntas sobre blasfemia. Ahorita que comentó sobre las expresiones, aquí en México pues también tenemos muchas. A veces decimos estos condenados. Supongo que esto también está muy mal. Y la expresión de Dios mío y de ay Jesús o Jesús, María y José, creo que normalmente lo decimos cuando nos asustamos, más que cuando nos enojamos, pero sale como expresión. Sí. Entonces
Sí, pues yo creo que depende mucho de la intención, ¿no? Si te asustaste y quieres invocar a Jesús, María y José para que te calmen, Pues hay mucha de la tradición de nosotros en México, heredada de los padres, que nos enseñaron, por ejemplo, para estornudar, Jesús te ayude. Sí. No, y eso es diferente, ¿no? Porque debemos de entenderlo como una oración. Era pues parte de una costumbre que los padres nos enseñaron y que nosotros, que Dios te bendiga, por ejemplo. Normalmente nosotros, de manera espontánea, tenemos ciertas oraciones. Sí, eso es bueno. Que como mexicanos los usamos muchísimo. Y eso es bueno, ¿no? Solo que no falte el respeto, porque yo creo que hay muchos también que por costumbre usan esas expresiones y ni consideran lo que implica invocar a Dios, quién es Dios. Como no le tienen respeto, entonces es nada más una palabra entre muchas. Como el Jesús se enoja, ¿no? O sea, pienso en lo que dijo, la verdad es que yo también las digo por costumbre, pero supongo que lo que está diciendo es también lo que dijo San Pablo, ¿no? De que en nombre de Jesucristo se doble toda rodilla, ¿no? Sí. Respecto a hablar de respeto a Dios, también tenemos la costumbre de hablar a Dios como amigo, como un amigo. ¿Es permitido hablarle tú a Jesús? Es una pregunta interesante, ¿no? Debemos de considerar a Jesús como amigo, ¿no? Pero sin faltarle respeto, ¿sí? Por eso en oraciones más tradicionales solían usar voz, ¿no? Para hablar a Dios y a la Virgen. Y creo que eso tiene mucho sentido. Me dicen, cuando fui a Hungría, que en su idioma tienen muchas más formas de hablar en la segunda persona. Aquí tenemos tú y usted, pero allí tienen más. Y una forma que solamente usan para Dios. Sí. Padre, ¿y en el latín existen esas distintas formas? Es nada más. Pero en unos idiomas conservamos esa distinción por hablar a Dios en plural. Aunque hay un solo Dios, le hablamos en plural a veces. O como es el plural real, digamos. En inglés tenemos a veces esa costumbre. Cuando ve uno caricaturas o programas o por ejemplo en internet que hablan acerca de chistes, como dicen, o tratan por ejemplo, en lugar de Jesús dicen Jesús, pero uno sabe que están refiriéndose a Dios, ¿no? Eso también es, en cierta forma, que uno escuche esa clase de... Sí, con mucho cuidado, ¿no? Y hay que pensar, ¿no? Si estuvieran hablando como tu mamá con esa forma, ligereza, ¿sí? Entonces nos enojaríamos. Como eso es muy común, ¿no? Tú dijiste algo contra mi mamá, entonces no lo voy a aceptar. Pero podemos hacer cualquier broma contra la religión, ¿no? Los santos o Dios. Y entonces hay una valentía que necesitamos, creo, de cuando empiezan a bromear o hablar con esa falta de respeto sobre cosas sagradas, debemos de decir que no está bien. ¿Sí? Cuidado. Ok. Entonces en este mandamiento necesitamos hablar también del juramento. Juramentos y votos.
Ok, el juramento es invocar el nombre de Dios para atestiguar a la veracidad de nuestras palabras. Cuando es para un propósito serio, puede ser un acto de religión, algo virtuoso, bueno, meritorio. Pero cuando no, puede ser un pecado grave, ¿no? Entonces, también el mandamiento tiene esto en mente, de tomar el nombre de Dios en vano, es invocarlo en vano, que sea en una cosa que no merece un juramento. De jurar falsamente es muy grave, ¿okay? O de no cumplir con nuestros juramentos válidamente hechos es un pecado, ¿okay? Podemos invocar a Dios a atestiguar o confirmar nuestras palabras cuando hay una razón justificante, pero igual en el Evangelio nuestro Señor nos aconseja que no estemos jurando para cualquier cosa, porque los fariseos tenían esa costumbre de invocar el nombre de Dios para cada cosa. Entonces eso causa que tal invocación pierde su poder. ¿Okay? Entonces, ofensas contra el juramento, podemos ofensas en contra jurar sin necesidad, okay, sin veracidad o sin justicia. Okay. Entonces, cuando juramos sin necesidad es como en un caso leve. Cuando juramos sin veracidad es cuando pues estamos mintiendo, pero es más grave la mentira cuando invocamos a Dios como ser testigo de una mentira, porque eso es imposible. Dios no puede mentir. Okay, es muy grave eso. O sin justicia es cuando juramos algo que no podemos cumplir o que dejamos de cumplirlo. Okay? En eso pues tenemos situaciones más graves, por ejemplo, contra la veracidad cuando es en un juicio legal. Okay? ¿Cómo se llama eso? Perjurio. Ajá. Porque las circunstancias son más importantes. Okay? O cuando juramos algo y Dios acepte eso, pero dejamos de cumplir, eso es problemático. Okay? Y hay otro juramento más solemne aún, okay, que llamamos voto. Padre, antes de eso, ahorita que mencionó estas ofensas de jurar sin necesidad, sin veracidad, sin justicia, ¿qué hay de quien jura teniendo la verdad? Y según esto, con necesidad de que alguien le quiera asegurar algo a otra persona, y dice, yo sé que está mal, pero no veo en dónde cabe de ese estrés. Te juro por Dios que no te hice tal cosa. Sí, pues eso puede ser aceptable si hay una necesidad, ¿no? Si se trata de una acusación y es para defender tu nombre y no puedes convencerlo simplemente hablando, ¿okay? Pero siempre que sea verdad lo que dices. ¿Okay? Pero no sería grave de todas formas atreverse a hacer eso si por algo uno... No, tenemos que tener certeza y hay que haber una grave necesidad. Pero el problema es cuando hablamos así todo el tiempo. Te juro, no. ¿Okay? O sea, eso también es grave sin mencionar a Dios, o sea, el nombre de Dios. Pero igual es grave. Sí. Jurar por su significado implica la implicación o la invocación del nombre de Dios. ¿Sí? La práctica cotidiana se convierte como en un modismo. Sí, pero otra vez, fijando en lo que significa, nuestro lenguaje tiene que expresarse de una manera diferente.
Un ejemplo que me acuerdo de que alguien me contó, que había una religiosa que era maestra en un colegio, en prepa, ¿okay? Y estaba allí calificando papeles cuando había terminado el día, pero en el pasillo, donde están los lockers, estaban unos jóvenes hablando muy mal. Y cada rato diciendo una palabra muy grave. Entonces lo aguantó un rato y luego decidió que tenía que interceder en el asunto, no intervenir. Entonces fue al pasillo, empezó a regañar, diciéndoles, no debemos de hablar así porque no es correcto para un cristiano. Además, cuando usamos palabras fuertes cada rato, pierden su poder. Y usó la palabra. ¿Me expreso claramente? Para enfatizar que estaba hablando en serio. Padre, y la palabra, promesa, cuando la gente dice, te lo prometo, o sea, ¿es casi lo mismo? No, eso es diferente. Una promesa es pues otra manera de asegurar la veracidad de las palabras, pero no estamos invocando a nadie más como testigo. Te lo prometo. Ok, un voto que es una promesa deliberada y gratuita hecha a Dios con respeto a algo que es posible, moralmente bueno y mejor que su omisión voluntaria. Es por lo tanto un acto de adoración, el reconocimiento del dominio supremo de Dios. Es otro nivel, más solemne y más sagrado. Cuando hablamos de votos, estamos hablando de un juramento sagrado que se convierte, cuando es bien hecho, en un acto de culto, de adoración. ¿Okay? ¿Por qué? Pues podemos hacer votos realmente solamente a Dios. A veces hablamos de hice tal voto a un santo, pero eso significa que en honor de este santo hago mis votos a Dios, ¿no? Los salmos también hablan mucho de los votos. Pagaré mis votos al Señor, ¿okay? De cumplir con lo que prometemos a Dios es algo sagrado. De hecho, es un acto de religión y tan valoroso porque es como un sacrificio de la voluntad. Estamos tomando dice, tiene que ser para algo bueno. Entonces, fijamos la voluntad en algo bueno sin el derecho de revocar la promesa. Por eso es, por ejemplo, en matrimonio es un voto. ¿Okay? Y por eso matrimonio es para toda la vida. No es solamente cuando es conveniente. Y es sacramento, es sagrado, porque hacemos la promesa a la persona, pero un voto a Dios de mantenernos fiel. Y pues debemos de prepararnos bien para el matrimonio, pero la esencia de la promesa que uno hace es que está diciendo, yo he determinado de comprometerme a esta persona, es un acto bueno. Y prometo ahora nunca cambiar mi voluntad, pase lo que pase. ¿Okay? Entonces, de cumplir con eso, porque Dios ha aceptado la oblación de la voluntad, se convierte en un acto de religión, porque estamos rendiendo justicia a Dios. Es justo cumplir con la palabra que le decimos. Okay. Tomar un voto en abstracto es mejor que no hacerlo. Okay? Entonces eso es lo que dice aquí
que es mejor que su omisión voluntaria. Eso no significa que todos tienen que tomar el voto, porque mucho depende de la circunstancia, ¿okay? Y de las otras posibilidades, ¿no? Entonces, pero siempre el valor del voto es reconocer que tomar el voto es algo mejor que no tomar el voto, ¿no? Entonces, si tu voto a Dios que propones es yo prometo, yo hago el voto de tomar pastel todos los días, ¿okay? Entonces no podemos decir que de hacer eso y cumplir con eso es mejor que no hacerlo. Pero si consideramos el voto de, por ejemplo, matrimonio, ¿okay? El voto de matrimonio es mejor que no tomar ningún voto, no comprometerte a nada. Pero el voto de castidad es un bien aún mayor. Entonces ese voto es supremo o mayor que matrimonio. Y hacer mejor como acto de religión que hacerlo sin esa obligación. Ok, esto es impresionante, okay, porque es una manera de bendecir cosas normales. Okay. Entonces, uno puede tomar, por ejemplo, con el permiso de su confesor, el voto de castidad. Okay. Va a mantenerse soltero para toda la vida. Okay. Toma voto. Puede ser legítimo, bendecido por la iglesia aún. ¿Okay? Pero la cosa es que si la persona no está casada, es obligado moralmente a mantenerse casto. Pero el hecho de tomar el voto convierte lo que va a ser de todos modos en algo ya sagrado, porque lo hace por otro motivo. No simplemente el motivo de evitar el pecado, sino el motivo de cumplir con lo que prometió a Dios. Y tengo una pregunta, bueno, es como que, por ejemplo, si esa persona en su momento creyó que su vocación era esa, mantenerse, o sea, casto toda su vida, y conoce a alguien y cree que su vocación es casarse. Ok, vamos a hablar de dispensas y la cesación de votos, y depende del tipo de voto. Okay, y las circunstancias. Okay? Pero también si consideramos el matrimonio como sacramento y el matrimonio como estado natural, okay? El voto sagrado, el sacramento, hace que el cumplir con los deberes normales de matrimonio se hagan algo sagrado, acto de religión. Entonces, aguantar las molestias, obedecer, todo que implica, cuidar a los niños, etc. Que tiene que hacer de todos modos, pero contando con el sacramento se convierte en algo sagrado porque lo hace por un motivo mayor. Y esto es el sentido de los votos de religión. ¿Okay? Entonces, un ejemplo. La diferencia de hacer algo por motivo normal, natural, y convertirlo en algo sagrado por voto es como quitamos la posibilidad de actuar en otra manera. Entonces, el ejemplo es como la diferencia en un hombre que ofrece a Dios un fruto de su árbol que tiene ahí, ¿okay? Y ofrecerle todo el árbol, que es todo el fruto incluido. ¿Okay? Es más virtuoso actuar con una voluntad no vacilante. ¿Okay? De hecho, esa es una de las, cuando hablamos de
de la vocación religiosa también, o el sacerdocio, es una de las cosas que es importante empatizar, porque muchos jóvenes se angustian por decidir su vocación. Pero cuando uno hace el esfuerzo y acepta el sacrificio de ya saber que todo es permanente, que no hay que preocuparse más, da una paz, ¿no? Me acuerdo de ese momento en mi ordenación subdiaconal, cuando prometemos castidad, ¿no? Y ya no hay vuelta por atrás, y es la primera vez que nos prostramos en el piso, que hay un sentido de, sí, ya es un cumplido, ya sé qué voy a hacer para el resto de mi vida y no tengo que ser inquieto. Okay. Hay diferentes tipos de votos. Okay. Entonces, tenemos públicos y privados. Okay. Es público cuando una autoridad de la iglesia acepta el voto. Entonces eso tenemos, pues cualquier voto debemos de siempre hacer bajo el consejo de un director, confesor. ¿Okay? Pero puede ser simplemente privado, ¿no? De cosas, en este caso es normalmente de casos más sencillos, de menos importancia. Cuando el confesor da consentimiento y nosotros, la persona delante de Dios, solo profesa su voto. ¿Okay? Pero cuando se hace, tal vez en una ceremonia o delante del sacerdote, muchas veces orando sobre el evangelio, algo así, ¿okay? Entonces se hace público porque la iglesia está ratificando o comprobando el voto. Los votos de religiosos, de congregaciones aprobadas, siempre son públicos. ¿Okay? Entonces, votos públicos son más difíciles para dispensar, porque hay más riesgo de escándalo y es más formal todo el asunto. Pero en el caso de un voto privado, casi siempre el confesor tiene el poder de dispensar el voto. Pero el consejo es que no debe de dispensar por cualquier asunto, porque eso, y si da una dispensa para un voto, debe de ser muchísimo cuidado para volver a permitir que la misma persona hace votos, porque no pudo cumplir. ¿Okay? Entonces necesitamos entender la seriedad. ¿Okay? También podemos dispensar de votos mal hechos. ¿Okay? Cuando no tenía la madurez, o había una circunstancia que generaba miedo, o no sé, presión, o cuando no consultó con un confesor. Eso siempre, como en cualquier confesión, se dispensa porque falta mucho del respeto del voto. ¿Okay? Y luego hay votos sencillos y solemnes. También podemos distinguir entre permanentes y temporales. ¿Okay? Antes de eso, de los votos privados, entonces si no hubo un sacerdote que ratificara eso, ¿de todas formas es válido? O sea, si una persona... Pues debemos, si prometimos algo a Dios, debemos de considerarlo como una promesa. ¿Okay? Pero si no consultamos a ningún confesor superior, porque puede ser, por ejemplo, en una comunidad religiosa, con el consentimiento de la superiora, sin el confesor aún puede suceder eso. Pero en ese caso, okay, si no consultamos a nadie,
pues es una cosa que mencionamos en la confesión y fácilmente el sacerdote puede dispensarlo porque como no fue hecho bajo obediencia, a lo mejor no fue muy bien deliberado o no entendimos bien la gravedad de hacer un voto. ¿Okay? Pero tampoco es aconsejable simplemente dispensar nosotros de las promesas, porque nuestra palabra tiene cierto poder, y debemos de considerarnos obligados hasta que alguien más nos diga. Aquí entra lo de, alguna vez nos pusieron el ejemplo de alguien, por ejemplo, que está tratando de dejar de tomar, y que para ayudarle, para que sea como más importante, puede hacer un juramento. Sí, eso es muy común, sí. Sí, es común aquí, aunque yo creo que en estos casos entra todo lo que comentamos sobre un juramento, que no debemos de hacerlo sin pensar, sin considerar. Entonces, por eso yo, pues, prefiero tener mucho cuidado cuando cualquier borracho entra al templo de la calle pidiendo, sí, quiero hacer el juramento, pero si todavía huele de alcohol, pues tal vez no está en el mejor estado para hacer su juramento, y si no lo conozco, ¿cómo puedo ser testigo a su juramento sin tener algo de certeza que va a poder cumplir? Entra aquí juramentos que hacemos, o más bien son más como votos realmente, implícitos, cuando tomamos obligaciones sagradas por ciertas acciones, por ejemplo, ser padrino. ¿Okay? También un voto implícito es el voto de castidad para un subdiácono, porque nunca pronuncia las palabras, pero todos los teólogos dicen, por el hecho de consentir el rito de ordenación y saber las obligaciones, se queda obligado a la castidad a partir de eso. ¿Sí? Entonces, ¿el padrino es hacer un voto? No, bueno, no estoy seguro si queremos llamarlo voto, pero tiene mucho aspecto de voto, mucho... ¿Un compromiso? Sí, es un compromiso, y es un compromiso sagrado por el vínculo con el sacramento, especialmente cuando se trata de bautismo y confirmación, porque eso es de derecho canónico que haya padrino. Es diferente en el matrimonio y primera comunión porque son costumbres locales. Si un padrino, por ejemplo, si un padrino no se hace mucho cargo de su ahijado y el ahijado se va por mal camino, él también va a pagar por los pecados que comete. Pues va a tener cierta responsabilidad. Por eso no debemos aceptar la carga sin mucho cuidado. ¿Sí? Tiene cierta responsabilidad. Ser padrino no. Pues hay bendiciones que vienen incluidas. Ok. Bueno, entonces quiero comentar un poco más de la vida religiosa entonces, y hablar de votos, ¿okay? Porque todo el sentido de la vida religiosa es dicen que la vida religiosa es el camino más seguro para la santidad. Entonces es distinto, por ejemplo, del sacerdocio, aunque el sacerdote puede ser religioso también, que el sacerdocio tiene mayor dignidad, pero como medio, la vida religiosa tiene mayor perfección. ¿Sí me explico? Porque por las constituciones aprobadas por la iglesia ha dicho, esto es un camino seguro. ¿Okay? Y también por la solemnidad de los votos y como fijar la voluntad en los consejos evangélicos de perfección, que son castidad, pobreza y obediencia, que mortifican las pasiones y atacan los tres enemigos principales de nuestra salvación. Entonces, de hacer todo bajo obediencia.
¿okay? Entonces nos quita mucho de la tentación de soberbia, de equivocar, ¿no? Porque pues si nos lo manda el superior tenemos seguridad. Igual con pobreza, ¿no? Es como desapego de todo lo material. Entonces de comprometer eso, jurar eso, tiene mucha ventaja para la vida espiritual. Y la castidad también, como calma las pasiones, que nos dedica más completamente en el corazón al amar exclusivamente a Dios. También nos conduce más directamente al fin. ¿Okay? Entonces, la vida religiosa, que cuando hay votos, es muy sagrado. Y por eso... Por ejemplo, los franciscanos tienen más elevado el tema de los votos por simplemente de ser parte de una congregación franciscana. Los franciscanos tienen... Dominicos, franciscanos o jesuitas. Sí. A diferencia de los sacerdotes. Sí. 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 Una comunidad regular, una orden religiosa es diferente que un sacerdote normal. ¿Okay? Entonces, tenemos sacerdotes que pertenecen a una diócesis. ¿Okay? Entonces, el clero seglar. ¿Cómo? Secular. Ajá. Secular debe decir. Como son los que pertenecen a una diócesis. No tienen votos. Aparte del voto implícito de la castidad que todo sacerdote tiene. Su superior directo es un obispo. Pero también hay clero regular. Regular en el sentido de regla. Porque pertenecen a una comunidad religiosa. ¿Okay? Entonces, la vida religiosa es una vida, por causa de los votos, es más perfecta. Entonces, derecho canónico, por ejemplo, da permiso o privilegio a cualquier sacerdote secular que pase a la vida religiosa, porque se considera algo más elevado. San Francisco obedecía a un sacerdote. ¿Él no era sacerdote? San Francisco de Asís no era sacerdote. Y la obediencia era honraba mucho a un sacerdote. Sí, honraba a los sacerdotes, pero él era superior de su comunidad. Entonces, en la comunidad, okay, en una comunidad religiosa, puede haber miembros laicos, okay, que no son clero, no son sacerdotes, no tienen el sacramento de órdenes, pero tienen votos. Okay, entonces, hablando de hombres, son como hermanos o oblatos. Contemplativos. Pues esa es otra distinción. Okay? Porque dentro de los regulares tenemos activos y contemplativos. Por ejemplo, padre, San Pío era franciscano, capuchino. Ajá. ¿Activo? Ellos son contemplativos. Bueno, no, ellos son activos, sí. Los frailes son activos. Sí. Tienen, hay vida mixta. Entonces tiene aspecto de los dos. Que de hecho Santo Tomás en un sentido dice que es lo ideal, la vida mixta. Okay? Aunque por tradición la Iglesia considera la vida contemplativa la más perfecta, la más elevada, pero él decía que la mezcla entre los dos da al miembro más oportunidad para practicar la caridad hacia el prójimo y hacia Dios, según Santo Tomás. Okay. San Benito. San Benito es el fundador de los benedictinos, que son contemplativos. Okay, monjes
son religiosos contemplativos, estrictamente hablando. Igual de monja es la versión femenina de un monje, ¿okay? Y viene de la idea de que se quedan en un solo lugar. Vida monástica, se queda ahí. Entonces, si los franciscanos no son sacerdotes, ¿pueden decir misa? No, son los sacerdotes y dicen misa, pero... ¿O eran sacerdotes franciscanos? Sí, entonces en los franciscanos, en muchas comunidades, dominicos, tienen sacerdotes, unos miembros son sacerdotes, pero otros sirven, atienden a la comunidad, pero no tienen, por alguna razón u otra, puede ser por decisión personal, no se consideran aptos, ¿okay? O puede ser por una razón que dicen los superiores, por incapacidad. Ahora, pues no pensamos tanto en eso, por la carencia en muchos lados de sacerdotes, pero era muy difícil hacerte sacerdote en otros tiempos, porque era muy riguroso la formación y necesitaba una capacidad intelectual, ¿okay? Capacidad para el apostolado, etc. Hasta era posible de ser negado el sacerdocio por no poder cantar, porque el sacerdote necesitaba cantar la Santa Misa. ¿Sí? Entonces, en base a lo que dice un monje, por ejemplo, benedictino, que es sacerdote, tiene lo más alto porque es sacerdote en dignidad y lo más alto porque es monje, y en este caso sí, y si es contemplativo, es como la vida más alta imaginable en la tierra, digamos. Aunque tenemos que tener cuidado cuando hablamos así, porque es bueno aspirar hasta lo más perfecto, pero cada persona recibe diferentes dones de Dios. Entonces, como dice San Pablo, mejor casar que quemar, ¿no? Como la vida de castidad no es para todos, y si uno atreve a tomar un voto de castidad, pero no cuenta con la capacidad, pues su situación va a ser peor. O sea, porque lo vas a hacer mal, ¿no? O sea, sí. Y hay santos, por ejemplo, Santo Tomás Moro pensaba mucho en ser sacerdote, pero al final de cuentas pues, se consideraba incapaz, ¿no? Y se casó, y 2 veces de hecho, murió su primera esposa y se casó otra vez, pero también fue evidente que por todo lo que sucedió después, que eso fue la vocación que Dios quiso para él, porque es un mártir muy importante en la historia de Inglaterra. ¿Sí? Bueno, entonces, si hay divisiones entre tipos de votos y tipos de vida religiosa, nosotros, la Fraternidad Sacerdotal San Pedro, es una modalidad poco, somos tradicionalistas, pero somos un poco modernos, porque somos una vida de, una sociedad de vida apostólica. Nueva desde el siglo XVI. Reciente. Okay. Esta modalidad es como un intermedio. Okay. Entonces, por ejemplo, nuestras constituciones hablan de tener aspectos del clero secular, en el sentido de, por ejemplo, podemos tener posesiones, no tenemos voto de pobreza, ni de obediencia, pero vivimos, nos exhortan a vivir el espíritu de los votos, ¿okay? y vivimos en comunidad, que es otro aspecto normal de la vida religiosa, que viven en una comunidad, y eso también es parte del apoyo, de ser un medio de salvación, porque hay una caridad mutua, debe de haber, en que todos
se apoyan en en la persecución de la santidad. ¿Sí? Esto empezó con San Felipe Neri. Sus oratorianos fueron una sociedad de vida apostólica. ¿Qué más preguntas sobre votos? Iba a explicar lo de sencillos. Ya. Ok. Entonces, votos solemnes son los más difíciles para dispensar, ¿okay? Porque incluye toda la solemnidad de una misa, un rito, ¿okay? Muchos signos de su importancia. Entonces, cuando la iglesia otorga más celebración, más santidad a través de sus ritos, entonces lo va a considerar con más seriedad, ¿no? Por ejemplo, bueno, cada comunidad tiene ritos aprobados para sus votos, etc. Pero sé que, por ejemplo, entre las carmelitas, que cuando hacen sus votos, ¿okay? Se prostran en el suelo, que así en forma de cruz, y que toda la comunidad derrama rosas, ¿okay? Cuando profesa sus votos. Los votos solemnes. Y los sencillos son con menos solemnidad, ¿okay? Y son temporales normalmente, ¿okay? Entonces es común en una comunidad religiosa, es obligatorio de hecho, de que toman votos sencillos primero, y normalmente por unas veces, 2 o 3 veces, ¿okay? Por un plazo de tiempo como prueba. Entonces, si uno toma los votos sencillos, pero luego decide de salir de la comunidad, es que okay, los votos se acaban, no hay problema. Fue nada más por 2 años, 3 años. ¿Okay? Pero cuando llega a los votos solemnes es cuando no hay vuelta por atrás, ¿okay? Entonces es permanente, no es por un tiempo. ¿Es lo mismo comunidad que fraternidad religiosa o no? ¿Cómo? Comunidad religiosa, fraternidad religiosa, ¿qué diferencia hay? Bueno, yo creo que, no sé si cuántas comunidades hay que usan ese término de fraternidad. Yo creo que parte de decir eso es porque el vínculo es para distinguir de una comunidad religiosa, porque es tal vez una fraternidad suena o da a entender que es menos formal, faltan los votos, pero de todos modos es una comunidad de sacerdotes. Ok, bueno. Si la iglesia... tiene que ser un voto posible. No puedes, por ejemplo, tomar un voto para matar a alguien porque es un pecado mortal. ¿Okay? No es... Puedes, eso es interesante, dicen que es posible, cuando hablamos de lo que es posible moralmente, se puede tomar el voto, aunque yo creo que son pocos que deben de tomar este voto, pero el voto de evitar todo pecado mortal, que debemos de hacer, ¿no? Por ser cristiano, pero dándole más solemnidad, más sacralidad, porque es posible, porque Dios no nos falta la gracia de no caer en pecado mortal. Pero los teólogos dicen que es imposible hacer un voto de evitar todos los pecados veniales, porque no es realístico cumplir con eso. La iglesia es quien puede dispensar de votos. Eso es lo que Jesús dijo a San Pedro. Lo que atas en la tierra será atado en el cielo. ¿Okay? Entonces, eso sí, pero hay votos que un simple sacerdote puede dispensar, otros que pues pertenece al obispo,
que yo creo que votos sencillos pertenecen, si no me equivoco, al obispo, pero votos solemnes son siempre para el sumo pontífice. ¿Okay? Él es quien puede dispensar de votos solemnes. ¿Dispensar? Ajá, de conmutar, sí, dar la dispensa de los votos. Ok, bueno, allí terminamos y la próxima vez empezamos Padre, con... Ajá. perdón. Ahorita que mencionó sobre el matrimonio y la vida religiosa, que en el matrimonio se hacen votos y intercambian votos los esposos y que los votos de la vida religiosa son más elevados. Y sin embargo, no sé si es algo que no estoy entendiendo, pero aunque los votos de la vida religiosa son más elevados, el matrimonio es un sacramento de la vida religiosa, ¿no? Sí. Entonces, es Sí. más... Sí, el sacramento es... Sí, pero por ejemplo para religiosas no reciben un sacramento, sí. Y sí, es buen punto. El sacramento comunica gracia santificante en todo caso y también proporciona gracias para cumplir con el estado de vida o gracias particulares del sacramento. Y en el caso de matrimonio somos gracias para cumplir con el estado de vida. Y tal vez eso es más necesario porque en cierto sentido la vida matrimonial es más difícil, más peligrosa, digamos, por las pruebas y sacrificios que implica. Yo me quedé con la duda, padre, porque decía que la vida como contemplativa y como el orden sacerdotal tiene es como una vida más elevada, ¿no? Espiritualmente, pero el nivel de santidad que alcanzaría una persona en el cielo, más bien los sacerdotes alcanzan más santidad en el cielo que un casado que se salva. No por ninguna garantía, ¿no? Pero el sacerdote cuenta con más medios para alcanzar mayor santidad, ¿no? Porque es un principio de teología, ¿no? ¿Por qué creemos que San José, por ejemplo, es el santo más elevado después de la Virgen María? Más santo. Porque no sabemos casi nada muy poco de su vida. Entonces, ¿cómo podemos decir eso? Los teólogos dicen por su cercanía a Jesús y la responsabilidad que Dios le dio como guardián de su Hijo. ¿Okay? Entonces, por un oficio mayor hay más gracia. Y cuando hay más gracia, hay más santidad alcanzable. Entonces, y esto nos hace temblar. ¿Okay? Pero, ¿cuáles son las gracias y capacidades para uno que ofrece el sacrificio inmaculado de la misa todos los días? ¿Okay? Es algo impresionante, ¿sí? Pero también los riesgos son mayores. Dios nos pide más, nos da más, pero nos pide más. Y por eso, como Padre Pío lloraba al pensar de su juicio, ¿no? Porque sabía que Dios le había dado tantas gracias y su juicio va a ser más rigoroso. Pues es lo mismo entre las personas, ¿no? O sea, si Dios te da más, tienes más responsabilidad. Sí, ¿no? claro. Sí. Que ya vi la película del Padre Pío. Sí. Muy buena. Padre, entonces se pudiera pensar que cuando alguien hace un voto formal, se reciben gracias para cumplirlo. Sí, claro. Completando la pregunta, completando lo que preguntaba Ana, el matrimonio es un sacramento. Los votos religiosos son sacramentales, ¿no? Sean sacramentales. Sí. También. Sí. Yo voy a buscar comentarios sobre, no sé si hay un comentario sobre por qué Dios no instituyó un sacramento que corresponde con la vida religiosa y los votos. Es una pregunta interesante.
Pero se supone también que por los votos que están comprometiéndose de vivir siempre en gracia y cerca de los demás sacramentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el voto de un religioso permite que esté comulgando o participando en la misa todos los días, ¿okay? Que para la mayoría de los matrimonios es muy difícil, ¿okay? Puede ser posible, es recomendable, pero es más difícil que para un religioso en el monasterio. Entonces es como medio a un sacramento de más importancia. Pero voy a investigar si hay algún comentario sobre eso, es interesante. ¿Otra pregunta? Pero eso viene más bien de las gracias que tiene, como usted lo comentaba, Padre, de cada ser humano y de cada persona, cómo nos identificamos con nuestro Señor. Porque la gracia la puede tener uno, como la puede tener un santo. Sí. Creo que depende de la identificación que nosotros tengamos hacia Dios para poder tener ese grado de elevación, de santidad o de acercamiento. Sí, por eso digo que nunca queremos decir que por el mero hecho de ser religioso o sacerdote es una garantía de más santidad. Más bien es una invitación a más santidad. Sí, pero no todos aprovechamos. San Pío tuvo más gracias y tiene más compromiso con Dios porque pero, y también Dios no pide a nadie lo que no puede cumplir. No nos permite cruces que son demasiado pesadas. Entonces, entre más se acerca uno a Dios, entre más está más tentado es uno. O sea, entre más quiere hacer los votos, entre más quiere estar más santo, es más tentado uno. Entre más se sabe, ¿no? Más tentado. O sea, pues yo creo que es muy normal eso, es muy común. No hay pues regla o dogma sobre eso, pero es natural pensar que el enemigo se enoja más cuando nos hacemos más santos, ¿okay? Cuando damos más gloria a Dios, ¿okay? Y también cuando proponemos mayores propósitos, entonces va a trabajar más. Cuando hay más para perder, va a ser más metido. Por eso dicen que el momento supremo de la vida de cada quien es el momento de la muerte, porque es cuando el demonio nos atormenta más, porque sabe que en un instante todo puede ser perdido. Y es común también que dicen que cuando uno empieza a discernir la vida religiosa o sacerdocio, pues es normal que pase por un tiempo de más tentación, ¿no? He escuchado de muchos casos, ¿no? Cuando empieza a hacer su trámite al seminario, ¿okay? Y ya de repente aparece su exnovia. Como Dios está diciendo, ¿seguro? Bueno, si sabemos más sobre el tema de la iglesia, que sabemos de todo eso, sí tenemos más compromiso, ¿no? Claro. Eso sí. O sea, cuando platicamos, por ejemplo, cuando vamos al centro y platicamos con la demás gente, ¿le transmitimos también un compromiso? ¿O no? En cierto sentido, cuando platicamos con cualquier persona, ¿dices eso? Bueno, cuando vamos al centro y platicamos, y son católicos, de repente, bueno, tú eres católico, pero no rezas, no esto, no lo otro. Como que de alguna forma sentimos que lo comprometemos también a hacerlo. Pues sí, pero son obligaciones que ya deben de haber sabido, ¿no? El Señor ha hablado de eso, ¿no? Si no les hubiera predicado o dicho sobre eso, no hubieran tenido culpa, ¿no? Pero ahora, como se lo he dicho, ya son culpables por sus crímenes. Porque
La ignorancia sí nos puede salvar en ciertas circunstancias, ¿okay? Pero la ignorancia no es un estado deseable. Porque no cumplimos con Dios simplemente por obligación, porque es nuestra perfección y debemos de tender hacia la perfección. Sí, exacto, esa es la esencia de la Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Benedicción y volendis Patris et